En cuanto tengan la duda o que no puedan, pues favor pues, de preguntar, porque si no, sí se van a seguir atrasando. El chiste es ir haciendo las cosas pues a tiempo, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Todavía no, ya no hay nadie pendiente, adelante. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro tema que es cimentaciones rígidas. Sí les suplico que si tienen alguna duda durante la exposición, pues me interrumpan para que pues se aclare inmediatamente y pues prendan su cámara para que me dé cuenta quién es, que es la plataforma me lo coloca ahí al principio de las ventanas. Nada más puedo ver las primeras ventanas de los participantes, los demás no. Entonces, por favor, si procedemos así. Bien. Vamos a ver ahora lo que se conoce como zapata de lindero. Es una zapata que desde luego, como se ve ahí, ¿cómo? Es que están llegando. No llegan a tiempo. Bueno, zapata de lindero. Aquí en esta parte ya termina mi terreno. Ya de aquí hacia la, digamos, hacia la izquierda, pues ya es el vecino y mi construcción está de esta línea, digamos, de esta frontera colindancia hacia la derecha. Entonces, una columna en la orilla de mi pues, terreno, en mi predio, pues la tengo que resistir de alguna forma y poner también su cimentación. Entonces, tendríamos que poner una cimentación pues conocida como zapata de lindero. En la figura se muestra una zapata de lindero sujeta a carga vertical y a un momento flexionante. Ya no vamos a empezar primero uno con carga y luego con carga y momento, sino de una vez ya carga y momento, ¿verdad? Para que veamos pues cómo se resuelve pues una zapata de lindero, aunque pues la teoría pues es la misma, pues es equilibrio. En las zapatas de lindero invariablemente el diagrama de reacciones debe ser triangular. Es muy difícil que en una zapata de lindero trabaje toda la zapata, es decir, con un diagrama trapecial, aunque la carga sea o que no tengamos momento, a menos que tengamos un momento favorable, es decir, con signo contrario, ¿no? Que pudiera ser en uno de los casos de carga de nuestro edificio, podría tener un momento así como está, en este sentido, digamos, positivo, y en el sentido contrario negativo. Ese momento negativo pues sería favorable a la zapata. Pero aquí lo más desfavorable pues es la carga, tenerla en una orilla, como se ve ahí, y además un momento, como ven, hacia afuera de la construcción. Entonces, sabemos que la excentricidad es el momento que estamos aplicando entre la carga. Aplicamos nuestra ecuación de equilibrio. Ya sabemos que por equilibrio el área de reacción, es decir, el área de este esquema triangular de reacción, es que ahora no sé por qué suena, ya se me desconfiguró. Ya voy a quitar el sonido para que no me interrumpieran, pero bueno. Entonces, el diagrama triangular, vamos a decir, el área de este diagrama de reacción multiplicado por el ancho de la zapata, pues tiene que equilibrar la carga. Y eso es lo que hace aquí, digamos, ecuación de equilibrio. La carga última debe ser igual. El diagrama, pues, como es triángulo, tiene un área igual a un medio de la base sigma máximo por la longitud 1. Ahí está. Ese es el área del triángulo. Y luego, como ese triángulo es el mismo para todo el ancho B, bueno, pues lo multiplicamos por B para sacar todo el volumen de esfuerzos. Y ese tiene que equilibrarse con la carga última, PU. Nosotros, pues vamos a decir, tenemos la ecuación L1 igual a 3 veces A menos E mayor que 0. ¿Qué significa esto? Que ese es el valor de L1. L1, fíjense, ¿cuál es la A? A, observamos aquí, es la distancia que hay desde el punto teórico de carga, aquí el origen en el eje Z, hacia la mera orilla. Si yo a esta distancia A le quito la excentricidad,
pues estoy encontrando la distancia a donde se encuentra, vamos a decir, el centroide del triángulo por equilibrio. Y la longitud tiene que ser 3 veces ese. ¿Por qué? Porque el triángulo tiene su centroide a 1/3 de la base. Entonces, si yo estoy calculando la distancia que hay de este esfuerzo hacia donde está el centroide, y ese centroide de carga tiene que coincidir con el centroide de reacción, bueno, pues es esta parte, 1/3 de la altura, lo multiplico por 3 para obtener L1. Entonces tenemos que tener L1 igual a 3 veces la distancia A menos E, la excentricidad. Recuerden, la A es la distancia del punto teórico de carga hacia la orilla de la zapata. ¿De acuerdo? Bien, de la ecuación de arriba de equilibrio, pues despejamos B. Esto que está aquí multiplicando, pues pasa dividiendo, y el 2 que está dividiendo, pues pasa multiplicando, y nos queda B igual a 2 veces PU entre sigma máximo por L1. Estas son las ecuaciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, finalmente, la longitud de nuestra zapata, esta, la longitud total, no la L1 que es la longitud de contacto, sino la longitud total, tiene que ser mayor o igual a 2 veces A menos E. Acuérdense que A es esta distancia, menos E ya nos da, pues vamos a decir, a dónde está el paso de la resultante. Y debe ser, pues 2 veces eso, o geométricamente, pues A más la mitad del dado de la columna, y a su vez mayor que L1. O sea, tenemos que verificar toda esta ecuación. La L debe ser mayor que esta cantidad, y obviamente pues mayor que L1. ¿De acuerdo? Esas son las ecuacioncitas que vamos a manejar. Al igual que hemos hecho con las otras zapatas, tampoco vamos a considerar el peso propio a la hora de dimensionar, dar las dimensiones preliminares para después ya dar los valores definitivos de nuestro análisis. Tenemos siempre que empezar con unos valores pues tentativos, pero ya sobre la solución, que ya no cambia mucho. Por eso aquí dice, debemos proporcionar valores B y L lo menor posible que cumplan con las relaciones anteriores. Una nota importante, si L1 da negativo, y es posible que dé negativo porque aquí está un signo negativo, ¿verdad? O las dimensiones preliminares de la zapata son inadecuadas, por ejemplo, que nos quede muy alargada o muy ancha, entonces deberemos emplear sobrecarga. No hay otra cosa. Es decir, proponer aquí arriba de la zapata pues un relleno, un contrapeso que nos ayude a equilibrar nuestra cimentación. Si la L sale negativo, quiere decir que se está volteando la zapata. Entonces, pues no va a haber forma de equilibrarla. Para eso necesitamos agregar una sobrecarga que se logra con el mismo relleno del terreno. Nosotros hacemos una excavación, nuestra zapata va a 1 metro, 1,20 de profundidad, y todo el peso de ese terreno encima de la zapata lo vamos a considerar, porque ahora nos ayuda a establecer el equilibrio y ayuda a que no se voltee la zapata. Pero bueno, vamos a tener que hacer algún ejercicio para ir viendo esto. Zapata de lindero sujeta carga axial y momento flector. Nuestra carga última, pues 38 toneladas. Nuestro momento 12 toneladas metro. La resistencia última, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos, 15. Y las constantes de diseño para cuando ya estemos pues poniendo armados, etc. La distancia A en este caso es 60 centímetros, y el dado en la distancia C1 vale 45 y la distancia C2 vale 30. Obviamente que si esto es una columna y tiene momento, pues como se ve ahí, pues debe ser una columna pues con una dimensión más grande, ¿no? Desde el proyecto, aunque pudieran ser cuadradas. Eso tiene que ver con el proyecto, como traigan ustedes la columna de su edificio. Aquí, bueno, pues lo lógico es que C1 sea más grande que C2. Bueno, aquí en este ejercicio consideraremos 45 centímetros y 30 centímetros en el sentido perpendicular, C2. Entonces, solución. Nuestra primera etapa, entonces, calcular la excentricidad. 12, que es el momento, entre 38 y nos da 0.31 metros. Estamos trabajando en metros. Calculo con la siguiente expresión que está aquí, el valor de L1.
L1 igual a, el dato es un 60 centímetros, 0.6 menos 0.31 nos dice 0.85, mayor que 0. Perfecto. Esto significa que no necesitamos, en principio, sobrecarga. Ya, porque aquí lo dice, ¿no? Si L1 es menor que 0, debemos usar sobrecarga. A menos que las dimensiones tampoco nos gusten. Ah, bueno, pues si tampoco nos gustan cómo quedan las dimensiones, entonces tendremos que usar sobrecarga para cambiarlas un poquito, hacerlas un poquito más cuadradas. Acuérdense que aquí el diseño adecuado pues resulta ser, dependiendo de las cargas, pues a lo mejor una zapata muy alargada, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Entonces vamos a ver cuánto vale B con la siguiente fórmula que está acá. 2 veces la carga última entre el esfuerzo permitido máximo, en este caso pues la reacción última, y L1 pues ya lo tenemos calculado de 0.85. Lo sustituimos aquí y nos sale 5.94. Pues tenemos una zapata que podríamos dejar de 5.95. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verificar el tamaño de L. O sea, el ancho B sería 5.95. Vamos a ver el tamaño L. Esa es la B. ¿Sí? Entonces, pues ya estamos viendo que es una zapata con una B muy grande. Podríamos decir que no nos está gustando mucho. Pero bueno, vamos a ver la L a cómo nos resulta. L debe ser mayor, como dice aquí, 2 veces 0.6 menos 0.31, es decir, 0.57. O la L debe ser mayor que esto que está aquí, que dice 60 más 45 entre 2, 0.82. O finalmente la L mayor que L1, que da 0.85. Entonces, ¿cuál valor de L cumple que sea mayor en todos casos? Pues el más grande pues es este. Y lo redondeamos a 90. ¿A ustedes les parecería bien una zapata de, en el sentido B, 5.95 y nada más 90 centímetros en este sentido? Pues a lo mejor no. Es una zapata totalmente desproporcionada, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, para ajustar estas dimensiones a algo más razonable, tendremos que usar una sobrecarga. ¿Sí está claro? ¿Se entendió aquí? Esto es importante ahí decidir qué hacer, ¿no? Si ya ustedes se van con esta dimensión y ya no necesitan sobrecarga, pues ya van a encontrar refuerzos y van a proporcionar espesores de concreto. Pero en principio, pues suena muy ilógico que sea nada, en el sentido del momento, nada más 90 centímetros. Y en cambio, en el sentido perpendicular, donde no trabaja mucho para momento 5.95. Esto es por la situación de que está en la mera orilla. Entonces hagan de cuenta que nos está poniendo una zapata concentrada en la orilla para que lo pueda resistir sin problema, pero a nosotros no nos conviene. Entonces, tanto tiempo aquí. Entonces, dimensiones preliminares de la zapata, 90 por 5.95, como habíamos dicho. Se considera una zapata inadecuada. Ustedes mismos lo pueden pues, precisar, ¿verdad? Por lo que se aplicará una sobrecarga uniforme en toda el área de la zapata. La sobrecarga, pues el peso W va a ser igual a gamma, el peso del relleno, por la profundidad a donde pongamos nuestra zapata, por el ancho y por L. ¿De acuerdo? Siendo gamma el peso específico del material del relleno y H la profundidad de desplante. Entonces nosotros ahora tenemos que modificar nuestras ecuaciones para tomar en cuenta pues el peso de la, digamos, de la sobrecarga. Elementos mecánicos en el centro geométrico, centro de línea de la zapata. La carga en el centro de línea será la carga última que ya traemos de nuestra columna más el peso de la sobrecarga. Aquí me pueden decir, bueno, ¿y por qué este peso no lo multiplicamos por 1.4? Bueno, por ahí en las normas dice que cuando el peso es desfavorable, pues no lo voy a factorizar. Digamos, el peso es favorable, ayuda a la estabilidad, pues no lo debo de factorizar, porque si yo tengo un peso de, por decir algo, 3 toneladas y artificialmente digo 3 por 1.4, pues voy a tener un peso que realmente no hay. ¿De acuerdo?
Entonces aquí no factorizamos el W. Entonces lo dejamos, simplemente lo sumamos ahí para el equilibrio. Y el momento al centro del claro, pues va a ser el momento último más la carga última por la distancia L entre 2 menos A. Es decir, estoy pasando el sistema de carga que está en esta orilla, como pueden ver en este dibujo, estoy pasando todo al centro geométrico de la zapata. Y entonces ya estoy transformando mi zapata como si fuera una zapata pues con carga en el centro. Ya no es del lindero, ya como sé la sobrecarga, entonces a mí me conviene analizar al centro de la zapata. Por eso trasladamos al centro de línea, por eso dice ahí, al centro de la zapata, centro de línea, tanto la carga que está acá como el momento. Y sumado con la carga W, entonces aquí ya tengo una carga W pues más grande, ya color verde, ¿no? Ya no es la pura carga última, ya está aumentada aquí con la carga del peso, digamos, del terreno. El terreno tiene un peso específico de gamma y todo lo estamos midiendo. Además, aquí se ve la profundidad H del desplante. Bueno, pues la excentricidad, considerando la sobrecarga, pues es igual al momento, que aquí está la ecuación para el momento, entre la carga aplicada. Encontramos una nueva excentricidad. Bueno, vamos a trabajar. Entonces, en estas condiciones vamos a proponer pues, un peso específico de nuestro relleno. Por ejemplo, 1.3 toneladas por metro cúbico. Debemos saber con qué material vamos a rellenar. Y la profundidad de desplante propuesta pues es H igual a 1.50. Si después de proponer este valor gamma y este valor H, la zapata todavía no nos gusta, pues tenemos que aumentar la profundidad. Obviamente, pues aquí tenemos que ir poco a poco profundizando para que pues no nos vayamos muy abajo. Y eso pues cuesta dinero. Entonces, por economía, pues lo más superficial. Falta un poco de experiencia para poder rápidamente decir, bueno, me conviene a tal profundidad. O desarrollar todas las fórmulas de manera que se meta en el sistema, pues que es la variable de la H. Aquí para simplificar un poco la operación, pues la proponemos y vemos qué pasa. Si cumplimos, ya nos gusta, pues ya lo dejamos. Porque de por sí, acuérdense, ya estoy metiendo otro dato H que no estaba en nuestro panorama. Nuestros incógnitas van a ser L, la B, el espesor de la zapata y ahora ya le agregué la profundidad de desplante. Una variable más y todas no sabemos ningún dato cuál es el bueno. Entonces en realidad yo tengo un sistema con 4 incógnitas. Entonces teóricamente tendría que plantear pues suficientes ecuaciones para poderlo resolver. Y eso es lo que estamos planteando. Lo que pasa es que despejar de una para sustituir en las otras 3 y luego volver a despejar otra variable y así, pues se hace más, digamos, laborioso. A lo mejor si yo preparo todas estas ecuaciones en una hoja de Excel que se pueda ya tener ahí el panorama rápido, pues me ayudaría a seleccionar rápidamente qué zapata es la que me conviene usar. Porque aquí no va a haber una sola solución única. Pero sí me gustaría ver un panorama de soluciones para ver de todas las posibles cuál me conviene seleccionar para el caso, digamos, particular. Pero eso lo tendríamos ya que hacer pues de una manera con Excel para que sean rápidos los cálculos. Ahorita pues simplemente proponemos esto. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahorita. Otro valor que no pueden poner demasiado, pues es este, ¿no? ¿Qué tal si el relleno es un material pues de cascajo? No sé si vaya a pesar esto. Si además si lo compacto, pues a lo mejor logro que pese más, ¿verdad? Entonces a lo mejor el relleno ya nomás va a ser a volteo, luego ya nomás los personal de obra nada más lo pasa a la zapata y la tapa así nada más. No, hay que compactarlo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que tenga más peso específico, tenga consistencia y además para que nuestros pisos de nuestra casa arriba pues no se vayan a empezar a hundir porque no está bien compactado el terreno de relleno. Entonces eso es importante, pero eso ya es una cuestión de construcción, de obra.
Entonces, no vayan a poner un peso que no vaya a ser aquí. Si es menos de 1 tonelada porque están usando, no sé, un material muy poroso, pues entonces pónganle aquí el valor que tengan, porque esto es importantísimo en la estabilidad. Si yo pongo en mis cálculos 1.30, tengo que ir a verificar que en obra se esté dando ese peso específico. Ese o más. Ya saben que si hay más, no importa. Pero ese es importante para la estabilidad. Si le ponen menos en la obra, no voy a lograr el equilibrio con las dimensiones que tenemos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, en este caso, nuestro peso pues va a ser 1.3, que es el peso específico, por la profundidad 1.50, y ya tengo las dos variables B por L. De por sí tengo aquí B por L. Si no quiero meter H en el circo aquí que no conozco, pues ya tengo tres incógnitas. Y pues ir arrastrando esas tres hasta cómo resolverlas, pues se vuelve un poquito más complejo. Se puede hacer, pero en una hoja de Excel rápido. La carga en el centro del claro va a ser 38, como lo dice aquí, la carga última más el peso. Los 38 más W, que es 1.3 por 1.50, B por L. Haciendo operaciones, pues nos queda 38 más 1.95 B por L. Si quieren ir, vayan haciendo estas operaciones, pues para que se den cuenta que pues así queda. El momento al centro del claro, aquí está la expresión. Entonces va a ser 12 más 38 por L entre 2 menos 0.6, que es el tamaño de la A, la dimensión A, todo en metros, desde luego. Entonces me va a quedar una ecuación que dice 19L, ya simplificando y separando variables, agrupando, menos 10.8. ¿De acuerdo? Pues aquí me queda el peso al centro del claro, no queda conocido, depende del tamaño de mi zapata nuevamente, y también el momento va a depender de la longitud. O sea que no tenemos valores definidos hasta que tengamos las dimensiones de nuestra zapata, ya lo conocemos. Y finalmente la excentricidad, pues nuevamente el momento que está aquí entre la carga. Aquí queda 19L menos 10.8 entre 38 más 1.95 de B por L. Entonces, como ven, la excentricidad en estos casos ya no se conoce, ya queda en función de variables, y claro, todo va a depender por el problema de haber usado una sobrecarga. Y bueno, una sobrecarga que no está bien definida, puesto que depende del tamaño de la zapata. Si aumenta B y L, pues aumenta esa sobrecarga. Entonces, por eso es que el que quitemos esta variable H de este problema, pues simplifica un poco las cosas. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda hasta ahorita, ¿no? Entonces, ya con estas condiciones, fíjense, con esta carga, con este momento y con esta excentricidad, mi zapata se va a comportar como una zapata de las que ya vimos, con carga y momento al centro. Entonces ya le quité el efecto del lindero al haber trasladado estas cargas al centro de línea de la carga, al centro de la zapata. Pero no sé exactamente dónde está el centro porque no tengo la dimensión. Bueno, por eso es que hay variables aquí. ¿De acuerdo? Continuamos. Aplicamos la ecuación de equilibrio obtenido. De última, el diagrama, pues acuérdense, va a ser una zapata con carga y momento al centro, pero con diagrama triangular. Ese caso lo vimos. Nosotros cuando vimos momento y carga en una zapata central, una zapata, digamos, centrada, pues vimos un caso de un momento poquito o bajito, de poca cantidad, y el diagrama nos salía pues trapecial. No teníamos parte de la zapata que no trabajara. Sin embargo, el caso para 30, de momento que le aumentamos, ahí ya se tenía que verificar un diagrama triangular. Esas son las expresiones que nosotros usamos ahora. Entonces, fíjense bien, la carga última pues va a ser nuevamente pues el área de este diagrama triangular, un medio de sigma máximo L1 por B, y de aquí despejamos L1, que ahora es 2. Bueno, pues ya despejado, ahí queda 2PU entre sigma máximo y B. La excentricidad, bueno, pues nuevamente con el momento que ya teníamos claro, ya lo tenemos con valores numéricos. Aquí pues vuelvo a poner la expresión que se hizo antes. Miren, acá está esta expresión. Simplemente aquí pues la vuelvo a poner
y la carga va a ser junto con W, y la L debe ser menor o igual que L entre 3 más la excentricidad. Como ya estamos refiriéndonos todo al centroide, ya aquí resulta un poco diferente a las distancias L que habíamos dicho cuando estábamos en la orilla, ¿no? Entonces, por el equilibrio nada más. Proponemos de todos modos un valor de B. Seguimos también por tonteos. Ya llevamos una H propuesta y ahora otra B y evaluamos L en la ecuación anterior. Con las dimensiones preliminares determinamos los esfuerzos definitivos. Aquí están las expresiones. Bien, vamos a ver. Vean cómo resulta. L1 con esta expresión de aquí, pues 2 veces la carga. Y la carga, pues 38 más 1,95 de B por L. Me regreso acá tantito, ahí está la carga, miren, 38 más 1,95 de B por L. Por eso es importante irlo anotando para ver cómo va manejando estas expresiones. Y vean el momento, ya cuánto vale. Bueno, pues ese lo vamos a usar hasta más adelante. Ahí está la carga entre, ¿cómo dice? El esfuerzo máximo 15B. Entonces, al final de cuentas, L1 vale 76 entre 15B más 0.26L. Ya simplificando aquí, al proponer un tamaño de B. ¿De cuánto le propusimos aquí de B? Pues de 1 metro, ¿o no? Todavía no, ¿verdad? Todavía no lo proponemos hasta... vamos a ver. No sé si B... No, es que dice aquí, proponemos un valor de B y evaluamos L. Bueno, es que son dos ecuaciones donde se va a obtener simultánea, ¿no? Vamos a ver. Luego la L queda aquí, en vez de usar menor o igual, pues ya sé que igual le ponemos, o menor o igual es lo mismo, 2, paréntesis, la L1, pues la L1 es esto que está aquí, 76 entre 15B más 0.26 de L entre 3, como lo pide para la L, más la excentricidad. Y la excentricidad, pues ya la teníamos antes en la página de acá antes. Aquí está. Entonces ya nos queda esta ecuación 1. Proponemos un valor de B y evaluamos L en la ecuación 1. O sea, yo propongo de aquí un valor de B, me sale L1, y luego la L1 lo sustituyo por acá, y evalúo L y voy viendo cómo se maneja. Entonces, finalmente, después de pues, varias iteraciones de resolver estas ecuaciones así, B 3 metros y L 3,8592. Bueno, pues entonces ya nos parece razonable y redondeamos a una zapata de 3,90 por 3 metros. Ya es más razonable, es decir, la L vale 3,90 y la B vale 3 metros. ¿De acuerdo? Si nosotros verificamos esta área de zapata con la que salía originalmente, pues va a ser mucho más área. 3,90 por 3. Nos sale 11 metros, 11.7 metros cuadrados. Voy a regresar un poquito para ver. ¿Dónde está? ¿Dónde me pasó? Aquí. La zapata de 5,95 por 0.9, pues no llega pues ni a 6 metros cuadrados. Obviamente esa es la que sale al principio, es la más económica, la que menos área necesita. Pero por la figura que resulta, pues no la aceptamos. De ahí, la cimentación que sigue debe ser más grande en tamaño, en área. Entonces, aquí ya vamos a llegar a una zapata de 3,90 por 3. Vamos a tomar esto como ya me parece razonable. Ya no tengo que cambiar la altura de desplante. O a lo mejor dicen, no, pues salió muy cuadradita, la puedo aceptar un poco más alargada. Entonces, a lo mejor en vez de 1,50, pues le bajamos a 1 metro, porque siempre 50 centímetros más de excavación. Claro que todo va a depender de lo que nos diga el estudio de mecánica de suelos. Si mínimo nos dice váyanse a 1,50, pues por eso empecé por ahí. ¿De acuerdo? O sea, tiene que ver mucho con lo que pide el estudio de mecánica de suelos. Hay que ver que el material de excavación, ¿por qué me pide el de mecánica de suelos hasta 1,50? Pues posiblemente porque hay puro relleno. Ese no me sirve para ponerlo arriba de la zapata, para regresarlo. ¿Por qué? Porque necesito estabilidad. Entonces hay que traer material bueno, de petate o algún material para rellenar y dar el peso específico del cálculo. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta que si el de mecánica de suelo me dice desplanta tus zapatas a 1 metro, a 2 metros, es porque hay pura basura. Porque no sirve el terreno que está ahí. Entonces yo no lo voy a usar
para, pues primero quitarlo y luego usarlo para mi estabilidad de mi zapata, ¿verdad? Tendría que usar material nuevo, material bueno, que se pueda garantizar el peso específico que estoy dando, en este caso 1.3. Bueno, ya calculamos entonces ahora los valores finales de la excentricidad, pues ya tenemos la L, ya tenemos el ancho B, pues ya nos va a dar una excentricidad. ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿No? Yo, profe, tengo una duda. A ver, dígame. Sí. Entonces aquí dice que proponemos valor de B. ¿Qué valor le propusimos aquí en este aspecto para la ecuación 1? Pues yo le puse 3. Ese que está cerrado. Mire, yo le pongo 3. Vamos a decir, aquí le pongo 3. Y en todo esto, la L me sale 385. O sea que ese valor de B es cualquier número que quieramos poner, ya sea 1 o Pues 2. o sea, estoy resolviendo por tanteos la ecuación. Yo voy a encontrar una serie de valores B y L que satisfacen las ecuaciones, porque no es una solución única. Entonces, a lo mejor le di 250 y no me gustó la L que salía, a lo mejor salía muy larga, no lo sé. Pero yo le puse B igual a 3, sustituí valores en la expresión 1 y me salió, pues lógico, ya una fracción 385. Bueno, pues yo lo redondeo a 390. Esta cantidad que estoy proponiendo, pues no se me va a ocurrir proponer 2.7820, o sea, una fracción, pues no tiene sentido, ¿no? Si yo propongo valores, pues valores redondeados a 5 centímetros, por ejemplo, 250, 260, algo razonable. Y ya, obviamente, el cálculo de L, como depende de esta ecuación, pues ya me va a salir pues, lo que se evalúe en esa ecuación. Y ya lo redondeo yo, y por eso aquí ya la zapata queda de 390 por 3. Por eso es importante que sí vayan haciendo las operaciones para que ustedes vean pues, qué obtienen. Les digo, si ustedes dan otro valor de B, por ejemplo, 250, pues no sé qué valor de L les sale de esta expresión. Aunque esta expresión, fíjense bien, está L aquí adentro y está L aquí afuera. Y es la misma L. Entonces, esta ecuación, pues, vamos a decir, no es de una solución así directa, a menos que hagan unas cuentas para despejar la L. Y les va a quedar una ecuación, pues, de cúbica, creo. Debe salir cúbica, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, está resuelta esta ecuación, vamos a decir, por tanteos, proponiendo una B, y con la ecuación 1 tenemos el valor de la L. Pero sí hay que notar que la L también está aquí adentro. O sea, no es nomás decir 76, 15 por 3 más 0.26, ¿de qué? Y está, pues no está despejada, ¿no? Pero esta es la ecuación que sale. Y luego tengo aquí L también y L por acá. Al poner B, pues ya está. Pero la L que quiero despejar, pues habría que sacar un factor común y luego pasarlo multiplicando y un poco más de álgebra si así lo quieren. ¿De acuerdo? Esta es la forma pues, más sencilla de la ecuación, porque si ya lo pongo a despejar aquí, va a quedar ahí una expresión que dicen, ¿y esa quién? ¿Cómo? Mejor cada quien si puede hacer esa álgebra o puede resolver en forma de iteraciones esto, se puede, no hay problema. Pero en esta ecuación 1, en donde ya contempla el valor de, pues toda, por ejemplo, aquí la L1 es esto que está aquí, ¿no? Ya se metió acá adentro, miren. O sea, ya está, la L1 ya está incluida aquí adentro. Pero el despejar la L aquí pues, resulta un poco complejo, o a lo mejor resulta más fácil despejar la B. Entonces proponen una L y con la ecuación que resulte, pues despejan la otra variable. Es decir, las dos variables L y E tienen que una propuesta y despejar la otra para que cumplan con esta ecuación. Por eso digo que hay muchas soluciones. Si alguien dice, no, pues yo quiero B de 285, está bien. Mete 285 aquí y le va a salir otra L, que hace que se cumpla pues el equilibrio y todo lo que esté involucrado en toda esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, en estas condiciones, pues yo llegué a 3 metros de B y despejé a 385 la L.
Entonces ya me salió esta zapata. Acuérdense que es un poco más complicado porque se trata de el equilibrio, sí, sencillo, pero de una zapata de lindero, en donde vamos a meter una descarga desconocida. No todas las cargas son conocidas. La sobrecarga no se conoce. Y ahí está el problema, ¿no? Es un problema, pues, no lineal. Si yo aumento la zapata, me aumenta la sobrecarga. Entonces, ¿cómo me voy manejando ahí? Ese es el detalle. Pero ya aquí está la ecuación, ya está planteada, ya nada más es ver cada quien cómo se come esta ecuación, cómo la puede resolver. La pueden hacer con Excel, la tabulan y se puede resolver pues, más fácilmente. ¿De acuerdo? O si saben mucha álgebra, pues tratar de despejar la L y ver a qué ecuación llegan, una cúbica, y pues dar la solución de esa ecuación. Va a haber varias raíces y bueno, pues lo que ustedes ya saben de ecuaciones, ¿no? Bien, pues una vez que ya proponen el valor definitivo, bueno, preliminar, todavía no es definitivo, a lo mejor termino y por peso propio no pasa. Uy, qué problema, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Volver a repetir todo o puedo hacer un ajuste así pues, rapidito, ¿no? Que no me cause problemas? ¿Sí está claro? Entonces ahí están las cosas. Y este problema pues está pensado en que puede haber esos problemas. Sí, vamos a ir viendo en la clase. Primero con carga, luego con carga y momento, ahora con momento en un sentido y momento en otro, pues nunca vamos a acabar. Si ustedes que le entiendan el mecanismo para que ya cualquier problema lo puedan resolver. Pero bueno, en fin. La excentricidad, ya sustituyendo valores en la expresión de la excentricidad, ya habíamos visto la expresión de la excentricidad. Aquí está. Ya conozco la L y ya conozco la B. Bueno, pues ahora sí, ya me va a dar un valor de 1,04 con las cifras que tengo que trabajar en metro. La L1, pues ya está la expresión por acá. Para la L1, aquí está, miren, 3 veces L entre 2 menos E, aquí está, 2,72. Y el esfuerzo 1, está calculado, ¿dónde está el esfuerzo 1? Aquí abajo, 2 veces PU entre L1 y el ancho B, 3. Aquí está. Y nos da 14,86 menor que 15. Claro que, ¿por qué sí se ve que no se pasa de 15? Pues porque todo eso está metido en esta ecuación. Cualquier valor de B y L que cumpla con esta ecuación debe ser un esfuerzo menor de 15. Si aquí a la hora de hacer el cálculo me sale que es más de 15, pues quiere decir que no está bien resuelta esta ecuación. Hay algún problemilla. Porque aquí todo esto ya está involucrado ahí. Y ahí están las ecuaciones para que ustedes las puedan pues estudiar, ¿no? Y vean por qué llegué a esta expresión. Pero bueno, esta es la expresión que hay que usar y ya. Entonces ya me da 86, pues estoy bien, menor que 15. Muy bien. Seguimos. Pues ya tenemos que pasar al diseño. Pues ya tengo el esfuerzo aquí, que es 14,86. Pues ya lo que tengo que hacer es, pues ya resolver mi problema, pues como de diseño. La sección crítica, pues va a ser del paño del dado a la distancia D. Fíjense un detalle. Yo dimensioné como con las ecuaciones estas que corresponden a la zapata central, como la que vimos con carga y momento, ¿sí? Pero las secciones críticas, obviamente, pues no están aquí, pues aquí no está el dado. El dado está acá. Entonces, la sección crítica, pues está a esta distancia D. Y ahí es donde tengo que calcular el cortante. El cortante que manda toda esta, pues, parcialmente, ¿no? Porque una parte de la zapata no trabaja, pero todo este triangulito de aquí sí trabaja y hay que calcularlo así. Pero ¿cuál es la ecuación para el esfuerzo a lo largo de la X? Pues aquí está. Esfuerzo X es el esfuerzo 1 con el que inicia menos el esfuerzo 1 entre L1 por X. Obviamente esto es hasta que la X llegó a ser valor L1. Ya después de eso, el esfuerzo X vale 0. Y bueno, para el diseño de la zapata seguiremos lo que se señalan en las normas 2017, etcétera, pues viga ancha y por punzonamiento. Aquí está como viga ancha. ¿Está claro? Ya no tengo yo aquí cuentas. Porque pues ya sería cuestión de sustituir valores y evaluar el diagrama de este
triangulito que sería la sigma crítica por un medio de lo que quede de este lado, de la L1, por el ancho B. Y ya nomás es para que le vayan entendiendo ahí la geometría. Por eso es importante que sí vayan trabajando el ejercicio, ya final acá, ya las dimensiones ya están. Aquí está. Ya nomás evaluamos los valores con los que vamos a estar trabajando. Y una vez que ya saquemos el espesor de la zapata, vamos a tratar de evaluar pues la reacción con respecto de 15 con todo y el peso propio. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Pero ustedes se están dando cuenta que aquí, si de todos modos tenemos un relleno y no nos vamos a exceder de esto, bueno, pues hay que hacerlo para que ustedes vean en dónde está el detalle y pregunten. Entonces, diseño, verificar cortante como viga ancha, cortante por punzonamiento y esfuerzo requerido de flexión. En el caso del punzonamiento, aquí está, pues es una figura similar al dado, en este caso rectangular, a una distancia de entre 2. ¿Sí? Pero de este lado resulta que ya no hay concreto. Pues tengo que usar las fórmulas justamente para 3 lados de trabajo. Miren cómo está aquí. Que vienen en las normas. Aquí está en el inciso, la sección 35365. Ahora aquí vienen las nuevas fórmulas con las que hay que trabajar esto. ¿De acuerdo? Entonces, pues, esto lo pueden ustedes poner en una hoja de Excel para que se les facilite su cálculo. Ya las tienen las ecuaciones. Ahora lo que tienen que hacer es cómo, vamos a decir, manipularlas rápidamente. Porque una cosa ya es el análisis, ya lo hicimos. Otra cosa ya es el diseño. Finalmente, tenemos que hacer por flexión. Aquí es la sección crítica en el paño de la columna. Entonces, el momento que ocasiona, pues, toda esta reacción sobre esta, pues, digamos, línea. Y ya, eso es todo. Nuestra zapata de lindero, pues, quedó de 390 por 3. Ecuación de presión, etcétera. Y luego, pues, ya seguiría, pues, los armados, ¿no? Ya nomás tengo aquí puros esqueletos, que me digan cómo lo llenamos. Y aquí es importante. A la hora del plano tienen que decir con qué peso específico de relleno y la profundidad de desplano. Obviamente en la revisión aquí está el esfuerzo final de contacto que incluye el peso propio. Debemos de verificar de que sigma 1 más gamma por h menor que la capacidad del terreno. ¿De acuerdo? Aquí está la presión, como decíamos. Sigma x igual a sigma 1 menos sigma 1 entre L1 por x para x menor que L1. Cuando es mayor, pues el esfuerzo vale 0. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Alguna duda? ¿Algún dato que les haga falta? Pues ya nomás es cuestión de pues ya llevar a cabo a partir de aquí pues el diagrama de esfuerzos, trazar su cortante como viga ancha, ver el funcionamiento. Sobre todo deben de ir viendo la posibilidad de manejar estas ecuaciones, cuáles estas, de una manera pues ágil. Nosotros ya vimos el caso pues, donde tenemos los 4 lados y son otras ecuaciones, ahora ya necesitamos esto. Y cuando nos vayamos a una zapata de esquina, pues vamos a necesitar las fórmulas para 2 lados nada más. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Profe, Dígame. ¿la flexión en el otro sentido igual se revisa o eso ya se puede despreciar? ¿Cuál es la que ya? La de 390. No, se tendría que revisar. Es decir, miren, es donde están los esfuerzos mayores. Entonces, si en esta zona tengo esfuerzos mayores, pues el momento, aunque el brazo de palanca es más chico, pues hay que ver el momento a la distancia al paño, ¿no? Y también el cortante en este sentido. Normalmente, la forma como le estoy diciendo que lo revisen es lo que rige. No significa que alguna otra forma pudiera, en dado caso, pues ser más crítico. ¿Sí? Entonces,
Esa es la forma donde se pueden detectar los valores, pues, digamos, más críticos. Pero sí, para tener el armado en el otro sentido, pues debo de estimar de alguna forma el momento flexionante que hay en el sentido corto, por llamarlo así. Vamos a sacar las varillas en el sentido largo. Está bien, que es lo que nos da ahorita. Pero en este sentido, ¿qué le pongo? El armado mínimo, el armado por temperatura, o si va a haber un momento flexionante que pueda influir ahí. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que no tengamos más o menos ya cierta experiencia, cierta práctica, bueno, hacer ejercicio, nos podemos dar cuenta. Mientras tanto, pues hay que calcularlo, ¿sí? Tanto en un sentido como en otro. Pero todos los libros de texto que tratan zapatas de estas, nada más las revisan en este sentido. Pero puede suceder que sí sea el otro sentido un poco más crítico, ¿verdad? Ese sería pues el detalle, ¿no? Aunque bueno, vean el diagrama cómo está y el cortante a una distancia de, que solamente sería una parte de este triángulo multiplicado por una, pues una B aquí pequeña, ¿no? No sé si ese volumen sea más grande que el que estamos tomando en cuenta acá, ¿no? Aquí es todo este triángulo, pero por todo el ancho B. Todo esto. Es el cortante que actúa aquí. Aquí se supone que es una sección mucho más grande, pero pues es donde está repartido toda la carga, ¿no? Toda esta área. Y comparado con el otro, pues sería una línea así, con esta área. Y pues como va variando triangular, pues puede bajar mucho el cortante crítico. Y aquí ya ni siquiera trabaja. ¿De acuerdo? Pero sí sería cuestión de que le echaran un vistazo para que ustedes se vayan formando su criterio. A menos que fuera una zapata más flaca todavía, o sea, más alargada, o que el ancho B hubiera salido de 1 metro, 1,5 metros, pues no es tan grande, entonces posiblemente sea, pues, no sea crítico, ¿no? Que ahí se tenga que poner por temperatura. Pero fíjense bien, yo tengo 390, pero todo este volado es el más grande, más crítico. Aquí yo tengo 3 metros, pero si lo divido en 2, realmente es 1,50. Y si le quito el dado y la mitad de D, realmente cuánto me queda de este lado. Por eso en los libros no lo revisan. Pero pueden suceder casos en que sí rija, ¿no? Sobre todo si quieren ahorrar acero, porque si ponen el armado longitudinal, lo ponen igual al transversal en el lecho inferior, pues seguramente sí va a pasar. No hay problema. Pero si quieren ahorrar un poco de acero, pues tienen que poner las varillas en el otro sentido un poco más delgadas. Claro que eso también desde el punto de vista obra puede ocasionar que, si les digo, en un sentido pónganme varilla del número 4 y en el otro varillas del número 3 y si no superviso bien la obra, pues el maestro de la obra piensa que me pongo. En cambio, si es una cuadrícula del número 3 o del número 4 de lo desfavorable en los dos sentidos, pues es más difícil que se equivoque el personal de obra. Pues también eso va a depender pues del control de obra que yo quiera tener. Obviamente, pues si quiero economía, pues hay que invertirle en una buena supervisión y un diseño más óptimo, ¿no? Son problemas que tienen que pues irse viendo en la experiencia a la hora de la obra práctica, ¿no? Si de por sí, para que den la separación que queremos, está difícil en obra. Menos les voy a decir, pongan un sentido una varilla y en el otro sentido otra. A menos que si haya una diferencia de refuerzo importante, pues ni modo. Y ya sé cuáles son las zapatas críticas que hay que ir a revisar. La mayoría a lo mejor son zapatas con armado pues cuadriculado igual, pues no tiene mucho problema, pero las que son esenciales, importantes, pues son las que tenemos que estar verificando. Y no dejarnos ahí a ver cómo se hicieron. Entonces eso ya es control de obra. No sé si hay algún otro comentario. ¿Alguna duda? ¿No? Por el momento no, profe.
hasta que más o menos ya empiecen a trabajar. Pues si lunes dicen que no hay dudas, pues le seguimos, ¿no? Pero si se están quedando todas estas, acuérdense que todos los ejercicios son las tareas. De todos modos, las tareas pues valen el 30%. Con las investigaciones, pues lo que apenas llevamos 1 o 2 investigaciones. Entonces, pues es realmente sencillo. Y además son los problemas que tienen que saber hacer para que en el examen no, pues otro ejercicio, ¿no? Pero ahí a la hora del examen pues son 2 horas. ¿Y qué le aumento la B? ¿Le aumento acá? ¿Qué hago? Entonces ya deben de saber qué hacer. Ya deben de estar bien, pues vamos a ir entrenados en saber qué hacer. Y si ahí empiezan a que no me salió por el tal y no saben, pues ahí es donde está la falla, ¿no? Donde puede que no les alcance el tiempo, ¿no? Sabiendo ya qué hacer, el caminito, verifico esta fórmula, verifico esto, pero más que nada entender por qué tienen que hacer eso, pues ya pueden decidir qué hacer. No que luego pues les salen pues, dimensiones de cimentación pues, totalmente pues, así absurdas, ¿no? Por ejemplo, esta de 90 por 5, 95. Pues sí salen las ecuaciones, sí cumple con sus ecuaciones, pero es una zapata inadecuada. Pues aquí tiene que ver ese asunto también, ¿no? No, que cumple con el equilibrio y yo le demuestro que sí. Pues sí, pero no es lo adecuado, por eso lo estamos explicando, pues para que puedan diseñar, pues con una cierta, vamos a decir, normatividad y vean cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Pues vamos a tomar la foto final, ya que entraron en el transcurso de la explicación varias personas que me facilitan la cámara de una vez. Por favor. Por lo menos dicen, pues ya voy a aparecer en la foto, pero en la lista a lo mejor ya no alcanzaron, ya se les cerró la lista, ¿no? ¿Qué? ¿Alguien no alcanzó la lista? Pues como son 15 minutos, hay mucha tolerancia ahí para la entrada, pero bueno. Entonces, José Solís, pues compón tu cámara, por favor, chécale a ver qué pasó, ¿no? Creo que sí, profe. Para que no vayas a tener problema más adelante, sobre todo el día del examen, ¿no? Y ahí sí ya, ahí sí tienen que estarse retratando, ¿no? Bueno, pues si ya no tienen comentarios, pues sigan con el trabajo, sigan haciendo sus tareas y pues ojalá pregunten algo el lunes, si es que hay dudas. Si no, pues continuamos con otro ejercicio y más ejercicios. ¿De acuerdo? Ya nomás nos falta, Sí, profe. ya casi ya no nos falta pues poner el dado en la esquina, ¿no? Una zapata tridimensional. Pero si para la zapata pues, del lindero, que nada más hay una excentricidad en un sentido, no hacen los dos, la ecuación está resultando un poquito compleja, pues imagínense para la tridimensional. Ahí sí ya pues involucra los dos momentos, entonces se vuelve un poquito más complejo, aunque es de puro equilibrio, ¿no? O sea, no estamos viendo todavía nada de deformaciones. Entonces, pues es importante entenderle bien. ¿Sí? Bueno.